RPP presenta El Perú y sus raíces. Episodio de hoy: Conquista y epidemias. Conquista y epidemias en 4 pinceladas. 1. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no había desembarcado todavía ningún español en nuestra costa y ya había llegado el virus de la viruela, al punto que murió el propio Huayna Cápac. 2. Por evitar inestabilidad, los asesores decidieron vestir al Inca como si estuviera vivo y pasearlo por todo el camino Inca, permitiendo que cientos de pueblos acudiesen a aclamarlo y a besar sus prendas, diseminándose así la enfermedad. 3. Tras la conquista, la población indígena se diezmó. Allí donde habían 100 quedaron 10. El problema es que mientras en la sierra el proceso duró 70 años, grandes pueblos de la costa fueron diezmados en 4 o 5 años apenas. 4. A lo largo de la colonia sorprende la cantidad de forasteros que mantenían vínculos y aportaban a su comunidad, casi a la manera de los actuales peruanos forasteros que con sus remesas del extranjero superan rubros importantes de nuestra economía. Bienvenidos a una edición más de El Perú y sus raíces. En esta ocasión tengo el gusto de estar acompañado por un querido y viejo profesor, David Cook. Es precisamente un prestigioso historiador, demógrafo de años y profesor mío desde el año 74, con quien vamos a conversar sobre el destino de la población peruana nativa en la conquista y en los años posteriores, para tener una idea de cuál ha sido nuestra historia demográfica. David, bienvenido al Perú y sus raíces. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran placer estar acá este día con vosotros. David, en 1974, cuando éramos tus alumnos y empezó esta maravilla de la investigación demográfica, todavía estábamos entre la leyenda dorada y la leyenda negra y las casas, ¿verdad? Bueno, la leyenda negra es más de eso. Bartolomé Las Casas no hablaba mucho de las epidemias en sus trabajos, en la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Estaba hablando más de la explotación de los españoles, las matanzas de todo tipo, hasta los niños sacando de las mujeres y tirando ahí por los cerros para que murieran. Y esa es la leyenda negra. Bartolomé Las Casas estaba empujando como hombre de propaganda para poner unas nuevas leyes. Me estás diciendo que esa leyenda negra es fruto del interés político de gente del siglo XVI. Interés político del XVI, sí, claro. De las casas. Claro, de las casas y otros de sus seguidores. La realidad era una mezcla de explotación y las epidemias y otras causas para la caída de la población. Demografía histórica andina. Contar a los seres humanos y anotar sus características es una necesidad social del Estado y contribuye también al inicio de la ciudadanía en un ser humano. Yo, el canónigo Sosa, doy fe que bauticé a Juan de Dios. Nuestros antepasados prehispánicos afrontaron la misma necesidad, apelando a un sistema basado en hilos, colores y texturas, el cual era codificado en base a nudos, los quipus. Iskay, Quimsa, Tawa, son 4. Correcto. Anúdalo bien. Ayinta Kipuy. Durante siglos, los funcionarios coloniales anotaron a los indígenas que nacían en sus libros parroquiales y repetidas veces compulsaron esa información con los curacas, que solían responderles quipu en mano. A su cargo están 1.120 familias que deben tributar a la Caja Real. Manan Chaitaja, Walinchu, esa cifra no vale. Ayinta Kipuita, Hawasa, voy a ver bien mi Kipu. Este contrapunto secular, registrado en papel, permite hoy tener una idea del impacto demográfico de la conquista. Un campo que por siglos se vio solamente en base a adjetivos. Pero si con los españoles llegaron Dios y la civilización, También el virus y sobre todo el trabajo inhumano. Los cálculos modernos a lo mejor se alejan de la leyenda negra, pero igual,
nos ponen ante una dura realidad. 9 de cada 10 antepasados indígenas fallecieron a consecuencia del impacto. Pero mientras en la sierra el cambio se dio a lo largo de 70 años, en sectores de la costa, la muerte demoró solamente 5 años en diezmar la población. Y aunque digo en mi libro con título Demographic Collapse o colapso demográfico en inglés, no fue un colapso demográfico en todo el Perú ni en ningún otro sitio. Era un colapso en algunos lugares y en otros lugares no caía tanta la población, porque en la sierra peruana la población bajaba como 80% en 100 años, pero por la costa bajó 95, 96, 7% por cosas distintas. A ver, pie a tierra, profesor David Cook, ¿en qué nos apoyamos para hacer estos cálculos? Los fuentes más confiables son las visitas de los pueblos de los indios, empezando, bueno, con la visita de Huánuco, que conoce muy bien porque su tesis de maestría en la Universidad de Texas era sobre la visita de los Chupaychuay de Huánuco, que tiene que tiene no solamente la población total, pero también los nombres de los hombres, mujeres, hijos, las tierras y todo eso. O sea, una buena fuente. Y había la visita del virrey Francisco de Toledo. Hoy llamaríamos todo el virreinato. Las visitas del siglo XVI. Las visitas coloniales son censos de población con asombroso nivel de detalle que han resultado fuentes invalorables. En la ciudad de Huánuco, a 20 días del mes de abril de 1562, yo, el dicho visitador Íñigo Ortiz de Zúñiga, planteo... Las visitas más importantes publicadas en la década del 60 fueron las de los Chupaychu en Huánuco y la de los Lupac en el altiplano. Fueron la base de la etnohistoria, tal como la plantearon John Murra y Franklin Peace. Hay que ir más allá de las crónicas. Y así podremos estudiar la vida provincial inca. En efecto, lo que más llamó la atención de las visitas fueron las preguntas referidas al modo de tributación prehispánico. Pregúntale qué le daban al Cusco en tiempos del Inca. Tahuapacha, Runacuna, 400 hombres para hacer paredes. ¿Qué más? Guaranja, Ajyacuna, 1000 doncellas para hacer chicha y para tejer. Recién, de la década del 70 en adelante, se prestó atención al resto de las visitas, esto es, a su información colonial tan vital. Casa 27, Juan Alanoca, casado de 40 años. Su mujer, Martina, de 30. Un Diego Alanoca, hijo de los antedichos, de 6 años. Las visitas no solamente acreditan la composición familiar casa por casa, también estaba el listado de las propiedades y demás recursos. ¿Y los bienes, señor visitador? Y tiene el dicho Juan Alanoca en Lari un topo de quinoa, y en Coporaque 5 topos de papas, y en Pinchoyo ganado de la tierra. Las visitas dieron lugar a constantes revisitas y litigios judiciales en torno a la composición de la población tributaria, lo que ha permitido un perfil demográfico a largo plazo, por ejemplo, en el Valle del Colca. Con ese tipo de información, sí se puede hacer cálculos. Sí se puede hacer más que cálculos, se puede hacer cualquier cosa demográfica que quería hacer, hasta pirámides de la población, ratios de masculinidad, bueno, proporción de y sexos. proporción de sexo, ¿Qué tipo de población éramos? ¿Qué tipo de población eran en este siglo XVI, ahora hace 300 y más años, casi 400 años? Increíble la calidad de la documentación ahí. Yo creo que esas visitas del 16 eran eran mejor que los censos nacionales del siglo XX. Porque había más información y llegaban al pueblo también, porque ahora no llegan a todos los pueblos, pero en el siglo XVI era posible ir a un pueblo, a otro pueblo, los corregidores, los clérigos, los curac,
vacas, bueno. Había más comunicación en el 16 había que en el 20. más comunicación en el 16, creo, que en el siglo XX. Es difícil en el siglo XX porque las carreteras todavía no llegan a algunos pueblos. Todavía hay que caminar, por ejemplo, en el Valle del Cauca, algunos pueblecitos ahí fuera, subiendo ahí por las laderas, y hay otros sitios en ese mundo andino peruano donde también hay que caminar. Primera conclusión, entonces, tenemos posibilidad de delinear a la población del 16. Volvemos con eso. Bienvenidos nuevamente a El Perú y sus raíces. Estamos conversando con David Cook. El doctor David Cook es demógrafo, además ha sido honrado como profesor honorario de la Universidad Católica. Muchos años de investigación sobre este tema de la población del Perú prehispánico. David, a ojo de buen cubero, liberado de toda argumentación inquisitorial que mañana pudiera haber, con libertad, David Cook, ¿cuánta gente éramos antes de la llegada de los españoles? Más o menos. En la tierra de lo que es ahora la República Peruana, mi estimación, y no es nada más que una estimación, probablemente entre 6 hasta 12 millones, probablemente por alrededor de 9 millones de habitantes. Muy bien. A base de una serie de modelos de estimación. Ya, ok. Celebro, porque es lo que recordaba. Sí. Un siglo después, digamos, a la vuelta del siglo XVI, sí. ¿Cuánta gente de esos 9 millones que vendría a ser la media de tu estimación, de esos 9 millones, cuántos había? En total, más o menos 1,5 millones. 1,5 millones más o menos después de un siglo después del contacto. Honrando el español, sí. Se puede decir que la población se diezmó. El asesino invisible. Con la nefasta gripe AH1N1, a lo mejor recién podemos entender algunos aspectos del impacto de las epidemias en el Nuevo Mundo. No había desembarcado un solo español aún, y ya el virus de la viruela atacaba a Huayna Cápac, quien enfermo ya nombró heredero. Mi sucesor será Ninan Hoichu, arco iris de fuego. Vayan mensajeros al Cusco. Es la voluntad del Inga. Cuando los mensajeros volvieron a Quito, Huayna Cápac ya había muerto, y hasta Ninan Coyuchi había sucumbido a la misma lepra, como dicen los cronistas. Curangri, ¿y ahora? Embalsamamos a Huayna Cápac, lo vestimos de gala y lo llevamos al Cusco como si estuviera vivo. Chainan Chay, así es. Y así se hizo. A lo largo del Cápac Ñan, camino inca, salía gente de todos los pueblos a aclamar el paso de Huayna Cápac. ¡Zapaninga Canqui! ¡Eres el único inca! Con la misma devoción con la que después sus descendientes se vestirían a los santos coloniales en sus funerales, la multitud se acercaba hasta tocar y besar las prendas de vestir del inca, sentado en su litera. ¡Causachun Huayna Cápac! ¡Causachun! ¡Ancha Hatunapo! ¡Ancha Hatunapo! Hoy sabemos que el virus de la viruela sobrevive semanas a la muerte del portador, y podemos entender horrorizados hasta qué punto el error de pasear a Huayna Cápac como si estuviera vivo permitió la diseminación asombrosamente rápida del virus. ¿Cuáles son las diferentes maneras para calcular la población indígena prehispánica? Hay diferentes modelos, ¿no? Uno de ellos es el de la capacidad instalada, es decir, sí, la capacidad de la tierra para sustentar una población de tal número de gentes con la comida posible. ¿Cuánta gente podía alimentarse con todos estos recursos agropecuarios? Hay un rango realmente entre 5 hasta 14 millones de habitantes. O sea, un rango bastante amplio. Nunca se sabe si sería suficiente lluvia en un año para mantener igual la cantidad de producción. Puede tener sequías, puede tener problemas con las cosechas, puede tener hielos, así. Es difícil, pero un rango más o menos de entre
5 hasta 12, 14 millones de habitantes. ¿Qué otra forma hay para evaluar, para contar, para medir la población prehispánica? Bueno, se puede contar el número de habitantes a base de las casas o las ciudades en términos arqueológicos, pero es bien difícil para hacer. Bien difícil. En estos 30 años ha habido uno tras otro descubrimientos apasionantes. Caso Zipán, caso El Brujo, la señora de Moro, la dama de Cao, ¿no es cierto? Todo eso, ¿a qué apunta? A que había una población bastante grande en Perú en el momento de la conquista y antes también. Antes de continuar con los cálculos y cifras, David, hay respuestas cualitativas también. El taquiongo y la enfermedad del canto y del baile es una respuesta extrema ante el colapso demográfico. Puede entenderse así también. La inolvidable enfermedad del baile. En la década de 1560 estalló en Huamanga el movimiento del taquiongoy, enfermedad del baile. Las huacas descendieron sobre los indígenas, entraron a sus cuerpos y los hicieron bailar y cantar sin cesar. La corona reaccionó enviando a Cristóbal de Albornoz, severo extirpador de idolatrías. No era para menos. Las huacas resucitadas amenazaban con expulsar a los españoles. ¿Es cierto que pueden poseer a cualquiera, hasta a los más jóvenes? Así es, don Cristóbal. Un vecino respetable vio a 6 o 7 indiecillos e indiecillas andando como tontos. ¡Santo cielo! Y la gente se mueve como si hubiera perdido el juicio. Los antepasados del taquionjoy anunciaban el advenimiento del paraíso para quienes permanecieran leales a las huacas y un cruel final para quienes les habían dado la espalda. ¡Richari! ¡Yactamasicuna! ¡Despierten, paisanos! La furia de las huacas caerá sobre ustedes también. No solamente contra los barbudos. ¡Hausachun taquionjoy! ¡Hausachun! Entre tanto, la investigación de Cristóbal de Albornoz descubría que la enfermedad del baile cautivaba sectores amplios. O sea que acá están metidos todos. Así es, don Cristóbal. Los curacas, los indios del común, los yanaconas, todos. Y lo que más duele es que los que nosotros criamos han sido los primeros en ir a propagar el evangelio del cataclismo. Pero una vez más, este ángulo de la conquista se nos presenta como un conflicto de indios contra indios. La desunión fue notoria y Albornoz contó siempre con la ayuda de indios delatores. En Parinacochas han empezado a recoger tributo. En allí los pueden agarrar todos juntos. Algunos taquionjos han matado a los huacacamayoc, poniéndose ellos como guardianes de la huaca. Muy bien, curacas. Con vuestra ayuda, los aplastaremos. El taquionjoy se apagó tan rápido como se había encendido, dejándonos la huella intensa de otro misterio vinculado a la larga historia ayacuchana. Bien, esta población, estimada en 9 millones quizá, como un punto medio, más o menos, ¿no? Sí. Afronta la conquista y la pregunta es si es cierto que el primer asesino es el asesino invisible. Es posible que sí, porque murió Huayna Cápac, como sabe, unos años antes que la llegada de los españoles, y murió de una enfermedad. Bien claro. Y a mí me parece, a base de la documentación, que esa enfermedad era la viruela. Y también tenemos el caso de Ninan Coyuchi.
Sí, claro. Que para la gente el que descendiente, él era el verdadero Cuyuchi, descendiente. Y cuando también muere Huayna Cápac, nadie discute quién es el Inca, es Ninan Cuyuchi. Y los tíos y las esposas y todo. Había una mortandad grande ahí en estos años. Al mismo tiempo, cuando estaban llegando, pasando por la costa, quiteña, peruana, al sur, los españoles. O sea, parece que llegó una epidemia anteriormente a los españoles y ese ayudó mucho en términos de la conquista porque pasó esa situación entre Huáscar y Muy bien. Tenemos entonces a esta población saludable, estimable en 9 millones, que enfrenta de virus para arriba una serie de contingencias absolutamente inesperadas que terminan en una situación en la que acaba diezmada. Al volver vamos a recorrer con David los diferentes virus. Y hay algo que hay que entender en términos de mentalidades. Hasta 1620 solo morían los indígenas. A los españoles no les pasaba nada. Saquen su cuenta. Seguimos en el Perú y sus raíces conversando con David Cook sobre el tema conquista y epidemias. Y estamos precisamente a la espera de que nos introduzcas en ese mundo de la epidemiología, del asesino invisible, del virus minúsculo, imperceptible, que no respeta nada. Antes que la llegada de los españoles había enfermedades, por supuesto, en el mundo andino, en todas las Américas habían, pero esas epidemias que afectaban tanto a la población, epidemias que afectaban a los niños, por ejemplo, viruelas, sarampión, no existieron acá en las Américas. Y con la llegada de los europeos se introducieron y empezaban entonces una matanza realmente rápida de la población indígena. ¿Por qué? ¿Por falta de inmunología? ¿Porque su sistema inmunológico no estaba acostumbrado? Sí, pero no solamente de eso, porque los europeos viviendo en sitios aislados, por ejemplo en Islandia, por 2-3 generaciones, cuando hay una epidemia de sarampión o de viruela, también la tasa de mortalidad es muy alta como para la población indígena. O sea, es una situación, si existen las epidemias esas en una población pasando todo el tiempo, más o menos hay una resistencia porque son expuestos a esas enfermedades desde el inicio de su vida. Y de los madres también, que pasa una resistencia a los hijos. O sea, una tasa de mortalidad de viruelas como 20 hasta 35%, altísimo. O en casos de viruela hemorrágica es 99% y no hay nada que puede hacer utilizando ningún tipo de medicina, imposible. El siglo de las epidemias. La primera referencia rastreable del brote de viruelas en el Nuevo Mundo data de 1524. Grandes cambios modificaban el rostro del mundo. ¡Y lo condeno a la horca! ¡No! Hernán Cortés ejecutaba a Cuauhtémoc, último emperador azteca, en 1525. Para entonces el virus de la viruela había llegado ya a los Andes, llevándose la vida de Huayna Cápac y de Ninan Cuyuchi, su heredero. Y ahora vayan mensajeros al Cusco. La llegada de los españoles y el encuentro de Cajamarca, 16 de noviembre de 1532, coincidieron con otra oleada, esta vez de sarampión, que duró hasta fines de 1533. Las fuentes escritas siguieron subrayando los años de mayor mortalidad, como el de 1546, marcado por el tifus y una plaga pulmonar. Y no había inmunidad ni descanso. En 1557 volvieron a asomar por 5 años el sarampión y la viruela. A partir de 1562 se tuvo la impresión que la mortandad declinaba su ritmo. Fue entonces que el virrey Toledo estableció las reducciones, en simple, nuestros pueblitos actuales. Ya no vivirán en las alturas. ¿Cómo haremos, señor virrey?
Los obligaremos a vivir en pueblos trazados, en damero. Y así se hizo. Solamente que la concentración de la población facilitó un rebrote de los virus. Siempre una nueva generación que volvieron a regar la muerte de 1585 a 1591, con un trío letal: tifus, viruela y sarampión. A veces nos rasgamos las vestiduras pensando, pero ¿por qué somos tan informales? Nosotros, con el Virrey Toledo, que nos da la partida de bautizo casi como país y nación, éramos dos repúblicas. Sí, la República de los Indios y la República de los Españoles. Alcalde de indios, alcalde de españoles, corregidor de indios, corregidor de españoles. ¿Y cuál era el ideal del Estado? Que las dos repúblicas, como en Sudáfrica, no tuvieran ningún contacto. Y acá, desde el comienzo, la esencia de ser peruano fue violar la norma. Sí. Quiso construir una utopía, Toledo, utopía americana, indígena. Pero además, el resultado no era utopía. Era un desastre. No era paraíso, ni nada de eso. Era un mundo en destrucción. Y no podía funcionar porque, como dijo Francis Bacon, el inglés, más adelante, la riqueza de las Indias son sus indios. Sí, entonces, mano de obra. No, los españoles no pudieran haber hecho nada sin mano de obra de la población indígena. ¿Qué pasa en la gente indígena? En 1620, David? Los sarampios de las viruelas hasta el 95 declinan un poco. Hay una resiliencia, ya es cuarta generación, ¿no es cierto? Pero había olas tras olas, tras olas, tras olas. Ese es el problema. Y no solamente esos, pero tifus también, difteria. La difteria de 1620 en el Cusco es la primera democratización de la enfermedad en el Perú, porque murieron por igual indígenas y españoles. Sí. Estamos hablando de un siglo de muerte donde solo mueren los indígenas, donde ningún español cae. Recién en 1620 con la difteria. Es una historia sorprendente. David, esta población, a la cual ya encontramos diezmadas, tenemos una idea de por qué, ¿no? Además del trajín de la guerra, de la conquista, de la guerra civil entre los españoles, la mina, el azogue, la mita, todo eso añade. Subiendo, bajando a las haciendas y yendo ahí por la ceja de la selva para la cosecha de la coca. Todo eso añade. Todo ayudaba a la mortalidad, Uno va al siglo XVII, al cual te invito a transitar, y encuentra esta serie de visitas, de censos, los examina, y hay un elemento importante, ¿no? La cantidad de indios ausentes. Ausentes, que están como forasteros en las ciudades. De los forasteros del ayer a las remesas de hoy. El censo llevado a cabo por Francisco de Toledo en 1575 estableció una sólida base para controlar la tributación indígena durante la colonia. Según la visita general, son 1.200 tributarios en este pueblo, que sube y monta el tributo. Ya no, ahora ya ni 1.000 somos, pero se han ido a la mina, a la mita, ausentes son. Una y otra vez se hicieron revisitas y reiteradamente los curacas se quejaban de los ausentes, mientras en las grandes urbes el tema de los indios forasteros dominaba el panorama político. Son muchos los indios forasteros que dejan sus pueblos para venir a la ciudad. Pero su merced entenderá que son muchos los vecinos que se benefician de su trabajo. Un examen minucioso de los archivos revela que por ausentes que estuvieran, esos indios forasteros mantenían todos sus vínculos con sus comunidades. ¿Estás seguro? Seguro. El mismo curaca los tiene a todos bien anudados en sus quipos y de ellos reciben contribución. Resulta a estas alturas muy difícil determinar dónde la tasa de ausentes revela una gran reducción de población y dónde estamos ante la estrategia de migrar para contribuir desde lejos. Toca pagar el tributo de fin de año y no alcanza. Pero seguro van a mandar los que se han ido a Arequipa. Y si mandan los que fueron al Cusco, estaremos completando bien. Queda mucho por descubrir, pero un país donde uno de los principales ingresos proviene de remesas enviadas por peruanos en el exterior, está en condiciones de entender mejor el tema de los forasteros ausentes de la colonia.
Con el tiempo han tenido que pasar unos 20 años para que sepamos que esos ausentes estaban ausentes pero mantenían su contacto. Sí, mantuvieron su contacto, estuvieron contados, enumerados en los censos por también. Los curacas, claro. Por los curacas, sí. Y eran una fuente de ingreso. Sí. Como hoy, que las remesas de los que están en Estados Unidos pagan el presupuesto del país. Pagamos los forasteros también, pero una cantidad distinta. Bien. Porque el acceso a la tierra en sus pueblos nuevos con sus mujeres era distinta de lo que era anteriormente. Y si llegásemos al 18, veríamos que la población se ha recuperado. Se empezó a recuperar. Empieza a recuperarse, sí, poco a poco. Crecer. Porque había epidemias también en el 18 que, bastante fuertes, como en 1719 hasta el 21. Esa epidemia lo costó como 15 o 20% de la población, o sea, había una caída fuerte, pero después empezó a crecer y siguió creciendo hasta 1780. Había una serie de epidemias de sarampión, viruelas, pero de ahí adelante estaba casi todo el tiempo en el 19 subiendo. ¿Por qué? Una cosa, la vacuna. La introducción de la vacuna, que ayudó en la bajada de la mortalidad por causa de la viruela. A ver, ya, muy bien. Sí. Permíteme en estos momentos cuestionar el carácter epidemiológico solamente de la explicación. ¿Es solamente por la vacuna que la población crece? No. Era también varias cosas realmente. ¿Te parece si lo vemos en detalle, iluminando además un caso muy querido por nosotros como es el Valle del Colca, el cual tú has estudiado, y entonces nos explicas un poco qué pasó el 18, el 19 y cómo se ve el 20 a partir de este foco iluminado que es el Valle del Colca? Sí. Bien, David, regresamos. Esto es El Perú y sus raíces, conquista y epidemias. Bienvenidos, ahora nos toca ya cerrar esta revisión de la demografía, de la situación demográfica a la luz de la conquista en el Perú y de la colonia. Nos acompaña el demógrafo David Cook, de cuyas bondades ya hemos hecho mención, y simplemente subrayo que es un gusto ver a un maestro. Solamente es un gusto ver mis alumnos en su buena forma, así. Y un libro acá estupendo, de fondo rojo, que lleva por título People of the Volcano, Andean Counterpoint in the Colca Valley of Perú, o sea, la gente del volcán, contrapunto andino en el Valle del Colca, en el Perú. El autor es David Cook con Alexandra Parma Cook. Sí. Y son 300 páginas espectaculares precisamente sobre ese gran agujero negro de la colonia que es el 17 y el 18. David, demográficamente hablando, los estudios de la población del Colca, de estos pueblos que están a ambas riberas del cañón, ¿qué imagen nos cuentan de la población andina? Bueno, que había una caída fuerte en los inicios de la conquista. Por ejemplo, ahí en el Valle del Colca probablemente habían como 70,000 habitantes. Después de 50 años, 30,000. Después de 50 años más, unos 12,000 habitantes. Y la población ahí, desde 1620 hasta finales del 17, siguió más o menos a ese nivel. Pero empezó poco a poco a crecer en el siglo XVIII, salvo algunos episodios de alta mortalidad en 1719. Ese crecimiento inicial, ese crecimiento, ¿qué características tiene, David? Te hago una pregunta. Que la población se puso más estable, también la densidad de la población era más baja. También parece que la incidencia de las epidemias fue menor y la mortalidad en las epidemias bajó. Otro evento que hay que medir, y no sé si tú habrás podido encontrar su huella en la dimensión demográfica, es la República. Sí. Yo recuerdo un detalle, no es demográfico, pero es interesante. En esos años en que llegamos a caballo a Yanque, el 7-4, la primera o segunda noche, no dormíamos, ¿no? Para empezar, no dormíamos. Sí. Pero la primera o segunda noche que estábamos leyendo ahí, yo encontré un libro de circulares. Sí. O sea, una circular que se manda a todos los curas, en quechua, que hablaba de cómo había que combatir a las cortes patriotas
de Buenos Aires y de Santiago, y hay que estar atentos y cómo reconocer. Sí. ¿Tú has podido encontrar alguna huella dactilar o demográfica o de cualquier naturaleza en tu estudio del Valle del Colca respecto a este tema de la República, de la emancipación, o tienes más bien la impresión tranquilamente válida que lo que nosotros llamamos la República o emancipación o independencia es un evento que ocurrió en otro país, no en el Valle del Colca? Realmente no había grandes cambios en mi punto de vista en el Valle del Colca con la República. No cambiaba mucho, realmente. El impacto de la República era mínimo en el Valle, salvo... Guerra con Chile en 1780. Tampoco grandes. No pasó nada por ahí, ¿no? No, realmente estaban ahí en su mundo pagando al Estado. El Estado siempre era una cosa que sacaba en la época colonial, en la época nacional también. Quizá ese último punto sea central para esta conversación, David. Un análisis demográfico detalladísimo en el Valle del Colca no revela ningún cambio importante entre el tránsito de la colonia a la República. Es decir, para ellos no cambió nada, los cambios vendrían después. Y antes de enfrentar esos últimos cambios, quiero pedirte que nos acompañes en una revisión de lo que es el nuevo concepto de epidemia a raíz pues de estas enfermedades nuevas, desconocidas, que nos ponen tan cerca de nuestros antepasados y también tan cerca de la muerte inesperada. El mundo ha cambiado poco. Las nuevas epidemias. Hubo un tiempo no tan lejano en el que se pensó que las grandes epidemias eran cosa del pasado. De hecho, la gran epidemia de influenza de 1918 se consideraba la última. Doctor, ¿y es cierto que murieron 50 millones de personas? Sí. En la época de la carreta. Así es. Y el virus demoró 4 años en dar la vuelta al mundo. Tras la Guerra Mundial, el tema de las epidemias parecía cosa, digamos, de las profecías de Nostradamus. Sangre, tierra, peste, fuego de agua enloquecida. En 1957, la famosa gripe asiática, con origen en China, se llevaba 4 millones de víctimas y obligaba a los médicos a confrontar nuevas generaciones de agentes malignos. ¿Será posible que estemos ante una combinación? En efecto, muchachos, es el H2N2, una combinación de gripe humana con gripe de patos salvajes. Un nuevo virus. Y vendrán más. Créanme. Y vaya si vinieron. Entre 1968 y 69, la gripe de Hong Kong se llevó 40.000 víctimas. Y en 1977, mientras el mundo bailaba al compás de los Bee Gees, el H1N2, originado en China, entraba a Europa por la vía de Rusia. Nuevas enfermedades, plagas del milenio. Era como si la profecía de Nostradamus cobrase vida. En 1990 apareció en el Reino Unido el síndrome de las vacas locas. En el 2002, el síndrome respiratorio agudo severo, la gripe aviar en el 2003 y la temible gripe AH1N1 en pleno desarrollo. Bueno, esas son las epidemias, ese es el presente que nos toca vivir, David. El pasado no fue más fácil, con toda seguridad, y de repente tampoco fue más difícil. En todo caso, ¿cuándo es que se aceleran los cambios demográficos en el Valle del Colca? ¿Cuándo es que en tus curvas aparece un perfil digno de llamarse o de ser calificado como un salto, un cambio, algo distinto? Bueno, empezando parece en 1960 había una estabilización de la población del valle por causa de la emigración de los lugareños del Valle del Colca a Arequipa o a Lima o hasta los Estados Unidos. Es realmente formidable. Esa emigración del valle, por eso había una estabilización después de 60 del siglo XX. Tú también eres un migrante académico. Yo he emigrado por todas partes. Mi vida es una vida de migración.
Y me gusta estar acá en Lima ahora contigo y con los otros amigos peruanos. Viniste a Lima probablemente en los 60s. Primera vez en 68 en enero, saliendo de un barco italiano en el muelle de Callao, esperándome Franklin Peace y su esposa para ayudar en la transición a una vida criolla limeña. En 1974 estabas como profesor de un seminario del cual yo era alumno. Sí. Estábamos en el Museo de la Nación en la calle Bolívar, atención, en la calle Bolívar, sí. Y vino el terremoto de octubre, sí, y eso ahí. Y caminaste hasta Miraflores porque no había teléfono, sí. a ver si tu familia estaba bien. Ese día te graduaste de limeño. Sí, pues era un cambio completo. Todavía recordamos muy bien mi Y cuando esposa vienes ahora, David, al paso de los años, ¿qué cambios se te quedan en la retina, a lo mejor en la primera mirada? Qué cambios que han sido acá, qué cambios. Y hemos notado mucho los cambios en los últimos 3 años. Bueno, Lima en los años 60 era un Lima todavía que tuvo algo que hacer con los años 40, creo. Pero con la inmigración de todas partes, Lima ahora es una ciudad enorme. La ciudad con más quechohablantes del Perú. Eso, increíble la población peruana que ahora está en Lima, también en Arequipa, porque hemos venido a Arequipa otro día. David. Y ahí está por todas las laderas, los pueblos. Somos resistentes. Puñeños. Somos resistentes. Sí. Estamos bien hechos. No pero lo bueno es que están construyendo aquí. Están creciendo, mejorando la vida aquí. Y se nota en los últimos 3-4 años los cambios que están pasando. David Cook, me gusta mucho para verlo, esos cambios, porque yo tengo gran amor al Perú y a los peruanos. Peruanista de mundo, David Cook, profesor honorario de la Universidad Católica, mi profe. Gracias. RPP presentó El Perú y sus raíces. La historia como nunca la imaginó. Narración: Hugo Almanza Rosado. Edición